Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta sección dedicada a hablar sobre los proyectos, sobre las propuestas de los diputados de la fracción de Liberación Nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con el diputado Pedro Rojas. Le damos el agradecimiento por acompañarnos, don Pedro. Con todo gusto, aquí estamos para conversar y a su disposición. Bueno, don Pedro, usted ha sido muy insistente, ha hablado muchísimo del agro, cómo han sido afectados los agricultores de todo el país por las decisiones del gobierno. Si tal vez nos comenta un poco acerca de eso. Sí, claro, por supuesto. Vieras que no es solamente en este gobierno, y yo lo he dicho, ¿verdad? Y yo lo vivo porque yo soy un pequeño productor más. En este momento, circunstancialmente, estoy siendo un representante del pueblo aquí en la Asamblea Legislativa, pero soy un agricultor, ¿verdad? Tengo mi pequeña finquita y conozco todas las vicisitudes que se viven en el campo. Y por eso digo que no es de este gobierno, sino que el agro viene siendo relegado desde hace ya varias administraciones. ¿Cuál es la diferencia de anteriores administraciones y de esta administración? Bueno, que en anteriores administraciones, cuando el agricultor se manifestaba, cuando los campesinos en general protestaban, siempre había un canal de diálogo. Siempre eran escuchados. Siempre eran escuchados. Yo digo la vía costarricense, ¿verdad? Y entonces se trataba de solucionar los problemas y el agricultor, aunque no se le resolvieran los problemas de fondo, por lo menos se podía paliar de alguna manera la situación que se vivía en ese momento. Este gobierno realmente llegó con una gran expectativa, grandes promesas al sector agropecuario, al sector agrícola en particular, y hubo mucha esperanza, mucha ilusión, como cada cambio de gobierno se da, claro. Siempre hay una esperanza y una ilusión. El problema fue que ya no era la vía costarricense, ya todos los canales de diálogo prácticamente se rompieron. Los puentes que antes se tendían ya no existieron y comenzaron a verse medidas realmente alarmantes. Eran como indicadores que se iban dando, como una situación planificada con anterioridad. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, uno de los principales indicadores como la ruta del arroz. Y la ruta del arroz vino precedida de una gran promesa. Vamos a bajarle el precio del arroz a los consumidores. Nunca se pensó en el productor, nunca se pensó en el agricultor, pequeño y mediano, que son los que más sufren, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se favoreció en esos momentos? Se favoreció al importador, por una razón muy sencilla. Se quitaron los aranceles de importación y entonces comenzaron a importar arroz. Nunca se bajó el precio. ¿Y cuál fue el resultado? Prácticamente la ruina del pequeño productor, hablándolo a grandes rasgos. Entonces, ese fue un indicador y fue un indicador muy, muy fuerte de parte de este gobierno. Hubo protestas, hubo llamados de auxilio, hubo mensajes de los agricultores dramáticos, ¿verdad? Que perdían sus fincas, que perdían sus casas, que algunos hasta querían perder la vida. Eso es muy dramático y eso nunca se había visto en el sector agro. Y entonces nosotros en la Comisión de Agropecuarios siempre dimos un apoyo a este sector y de hecho se presentó un proyecto que se llama FONARROZ, que prácticamente lo suscribimos todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, excepto el gobierno. Y ha habido una lucha terrible, ¿verdad?, para que se apruebe el proyecto FONARROZ, que viene a ser un auxilio, viene a ser una tabla de salvación para que no se muera definitivamente el pequeño productor arrocero. Y ha habido una oposición muy fuerte de parte del gobierno y el proyecto está estancado. Y entonces esos indicadores, ese indicador, perdón, fue uno, pero vinieron otros. ¿Cuáles fueron los otros? La libre importación de otros productos, como la papa, como la cebolla, ¿verdad? Y entonces la importación de papa y la importación de cebolla también ha venido a perjudicar enormemente a los productores de estos cultivos en Cartago, pero no solo en Cartago, sino en Turrialba, en Alajuela y en otras zonas que son productoras. ¿Qué significa esto? Bueno, que el gobierno está favoreciendo a los importadores y no
está prestándole atención al pequeño productor en general. Y si usted le suma a eso, que también el precio de los insumos nunca bajó, si usted le suma a eso, que el acceso al crédito es complicado, y todavía, mucho más grave aún, el Ministerio de Agricultura y Ganadería realmente ha tenido una participación ha estado desaparecido. Realmente nula, ¿verdad? Porque si usted dice, si tengo tierra, si tengo un crédito accesible y si tengo asistencia técnica con tecnología de punta, yo realmente puedo progresar como agricultor. Pero eso está ausente, eso está ausente. Y entonces el Ministerio de Agricultura, lo hemos dicho, nos hemos reunido con el ministro en algunas ocasiones, le hemos planteado, y él dice que sí, porque el hombre es muy locuaz. El hombre dice, no, sí, estamos trabajando, estamos llevándole tecnología de punta al agricultor, estamos realmente apoyándolo en asistencia técnica. Eso lo dice el ministro. Y uno lo escucha y lo escucha bien, pero cuando usted se va a los datos, se da cuenta que no es así, ¿verdad? Si usted va a las agencias de extensión, ellos le dicen, no tenemos combustible, los vehículos no podemos repararlos, aquí teníamos tantos agentes de extensión, ya no los tenemos, ¿verdad? Ahora somos menos. Entonces, usted contrasta la realidad con la versión del ministro y se da cuenta que realmente la situación está caótica. Y entonces a nosotros nos parece que el sector agro realmente ha tenido un periodo de gobierno muy complicado, muy difícil, y obviamente nosotros esperamos que eso cambie en el corto plazo. Sí, don Pedro, quería aprovecharlo porque con respecto a esto de las promesas que hizo el gobierno y la ruina del agricultor, ¿qué ha hecho Liberación Nacional y usted propiamente como diputado con este tema? ¿Qué soluciones han intentado plantear o han planteado y cómo la han aceptado los agricultores y el gobierno también? Bueno, lo que te dije anteriormente, la propuesta de un proyecto de Fonarroz que fue acogido por toda la fracción, ¿verdad? Que en realidad inclusive fue una iniciativa propiamente del sector arrocero, ¿verdad? Que lo acogimos nosotros, que lo firmamos y que prácticamente fue firmado por una gran cantidad de agricultores. ¿Y qué dice este proyecto? Este proyecto lo que viene es hacer una salvaguarda al pequeño productor, de darle incentivos, ¿verdad? De darle apoyos, de darle una solución inmediata para que él pueda sembrar su arroz y pueda realmente defenderse. Y ellos están absolutamente claros que esa es la salvación. Puede que no sea la salvación definitiva del sector, puede que no, pero en estos momentos el proyecto Fonarroz es la tabla de salvación para el sector arrocero que nosotros en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y por supuesto la fracción del Partido de Liberación Nacional la acogimos de primera mano, ¿verdad? La apoyamos, le hicimos las mejoras y le hicimos los aportes, hablamos con los productores, ellos absolutamente están completamente de acuerdo, nos hemos reunido con ellos, hemos visualizado algunos aspectos de mejora y hemos estado luchando. Y hasta la fecha hemos tenido, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios el gobierno le presentó más de 100 mociones al proyecto de Fonarroz. Y nosotros logramos hacer una negociación y prácticamente en 2 días sacamos todas esas mociones. Si no hubiera sido así, el proyecto todavía estuviera estancado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Y eso es un aporte que nosotros estamos muy contentos. Y los agricultores saben que fue un gran aporte de nuestra parte para que el proyecto siguiera avanzando. ¿Está en plenario? Está en plenario. ¿Está siendo difícil su aprobación? Está siendo difícil. No por nosotros, ni por ninguna otra fracción, sino por el gobierno de la República. Don Pedro, usted presentó el proyecto Planificación Estratégica para el Desarrollo Sostenible. Si gusta comentarnos acerca de este proyecto tan importante. Sí, a mí me parece que este es un proyecto de mucho fondo. Es un proyecto que realmente viene a mejorar las bases, digamos que inclusive estructurales del Estado costarricense y del desarrollo del país. En estos momentos, cuando estamos hablando de estudios de impacto ambiental, esos estudios de impacto ambiental se llevan por proyectos. Entonces, usted es un inversionista y va a hacer una inversión en cualquier zona del país, usted tiene que tramitar todo un estudio de impacto ambiental de su proyecto, ¿verdad? Y entonces eso lleva una serie de trámites, una complicación, etcétera, etcétera. Usted lo logró hacer, perfecto. Pero si viene otro inversionista que quiere hacer otro desarrollo
en esa misma zona, tiene que volver a hacer exactamente los mismos procedimientos que hizo usted. En cambio, la evaluación ambiental estratégica es diferente. Usted hace los estudios de la región, hace los estudios del país y se encuentra cuáles son las fragilidades ambientales, cuáles son las medidas que usted debe tomar, y en base a esa evaluación estratégica usted puede definir concretamente cuáles son las inversiones que deben de hacerse, y ya no va a ser tan engorroso para los inversionistas privados y para las inversiones del Estado, porque eso aplica para todo. Aplica para carreteras, aplica para ferrocarriles, aplica para inversiones de infraestructura en general, aplica para puentes, aplica para desarrollos urbanísticos. Entonces el país se convertirá en un país moderno, ¿verdad?, que propicia el desarrollo, pero que a la vez lo hace equilibrado con el ambiente. Yo estoy realmente muy contento con ese proyecto. Espero que verdaderamente se le dé un trámite de análisis y que el país realmente ponga los ojos en la evaluación ambiental estratégica, que es parte de una planificación estratégica del país. Y si ese proyecto se llega a aprobar, estoy seguro que será un antes y un después en el desarrollo del país. Así es. Y don Pedro, antes de terminar la entrevista, sí quisiera que nos den un panorama, ¿verdad? Quedan pocos meses para que termine el periodo de ustedes como diputados. Entonces, ¿cómo ve el panorama de aquí a que finalice el periodo? Uno todavía tiene muchas ilusiones y tiene esperanzas, ¿verdad? Yo quisiera que se apruebe el proyecto de Fonarroz, yo quisiera que se apruebe este proyecto que te estamos hablando de planificación estratégica, yo quisiera que se aprueben otros proyectos importantísimos que también otros compañeros diputados de la fracción han planteado. Sin embargo, yo no estoy tan optimista. El panorama es un poco gris, estamos en plena campaña política, que espero que no, pero está muy polarizado esto y puede eventualmente complicarse. Yo espero sincera y honestamente que no. Pero además de eso, tenemos en el plenario un proyecto que está dispensado de todo trámite, que tiene vía rápida, que es el proyecto de jornadas excepcionales conocido como 4.3. Y entonces el gobierno no lo ha convocado, desde mi punto de vista, muy estratégicamente, porque él no lo ha convocado en este periodo extraordinario y está tramitando sus proyectos, los proyectos que les interesa, y no convoca el proyecto 4.3. Pero cuando entremos al último periodo de sesiones ordinarias, nos tocará a nosotros la agenda, pero entrará ese proyecto. Y si nosotros no hacemos algo extraordinario, algo disruptivo, entonces nosotros vamos a pasar esos 3 meses viendo ese proyecto de jornadas excepcionales, y creo que lamentablemente no podremos avanzar en proyectos muy importantes. Yo espero que eso no suceda, pero es lo que está, y por eso no estoy tan optimista. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por recibirnos, con todo gusto, por hablarnos acerca de sus proyectos, de las soluciones que ustedes han planteado, y también muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista con el diputado Pedro Rojas. Con mucho gusto. Buenas tardes.